Os agradezco mucho esta invitación que me hace el Instituto Cervantes de Berlín para sugerir algunas lecturas, y las que he elegido están vinculadas de algún modo a mi propia vida y a mi propio trabajo como escritor. Son textos con los que tengo una relación íntima. Y voy a empezar hablando de, porque además es el que tengo aquí inmediatamente, el libro de la vida de Teresa de Jesús. Cuando leí este texto, no hace tantos años, me encontré una mujer de acción, una mujer con una voluntad indoblegable y una palabra extraordinaria. Y sentí que debía exigirme y darme también el placer de llevar esa palabra a escenario. Y así compuse la obra La lengua en pedazos, que es que comienza siendo un encuentro no histórico, pero no imposible, entre Teresa y un inquisidor, que se enfrentan en torno a las palabras y sobre todo en torno a la palabra más importante para ellos, Dios. No sé si mi pieza tiene algún valor, pero desde luego tiene un valor extraordinario el libro que le dio origen, que es seminal en cada una de sus frases. También tuve el honor de hacer una versión para la Compañía Nacional de Teatro Clásico de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que dirigió Elena Pimenta y que protagonizó la extraordinaria Blanca Portillo. La vida es sueño es una obra que está entre las más grandes que se hayan escrito nunca para el teatro. Y yo creo que su asunto fundamental, y por lo que no dejará de ser interpelante y por lo que lo es hoy, sin duda, es porque es una obra sobre la manipulación. Es una obra en la que el héroe, Segismundo, es conducido por su padre a una situación en que no puede distinguir la vida del sueño. Basilio es un mal padre y Segismundo es un hombre, es un ser humano que comienza siendo un animal, y Calderón nos presenta su humanización a lo largo de la obra. Una humanización de alguien que comienza lanzando a un hombre por la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has lanzado a ese hombre por la ventana?, le pregunta Basilio. Porque puedo. Es decir, ese acto de barbarie es una pura demostración de poder. Pues ese mismo hombre luego renunciará al amor de Rosaura por razones de misericordia, y perdonará a su padre. Bueno, creo que es decir, alguien que no conoce límites acabará conociéndolos, y reconocerá que el primer límite es otro ser humano. Voy a recomendar también una pieza de Calderón mucho menos famosa, menos representada, el Tuzaní de la Alpujarra, que es el título que él le dio, o Amor después de la muerte. Y es una obra extraordinariamente interesante porque en ella presenta una guerra civil española, una de nuestras guerras civiles, la guerra que precedió a la expulsión de los moriscos, la guerra en la que de algún modo, así lo cuenta Calderón, los moriscos fueron de algún modo forzados a la sublevación, porque fueron de algún modo insultados en tanto que comunidad. Ellos sintieron que no tenían sitio, de algún modo, en aquel estado, se rebelan y se produce una guerra muy asimétrica, muy desigual, que acaba en devastación de sus tierras y en expulsión y sumisión, incluso a la esclavitud de muchos de ellos. Lo extraordinario es que me parece que Calderón, que suele pasar por ser un autor un poeta si se quiere, del orden católico, ¿no? Pues aquí es capaz de mirar desde los derrotados, desde los vencidos, y la mirada que lanza a los moriscos es siempre compasiva, parece cervantina, ¿no? Y en todo caso se trata de una obra interesantísima por lo que cuenta y también por lo que hay entre líneas. Otra obra extraordinaria de Calderón, tampoco
demasiado conocidas. Es El monstruo de los jardines, que es una comedia que tiene algo que ver con La vida sueño. Aquí se presenta la extraordinaria historia de un personaje que es nada menos que Aquiles, a quien su madre, Tetis, custodia en una isla para evitar que vaya a la guerra de Troya, para que sea reclutado y vaya a la guerra de Troya, donde dice el oráculo morirá, ¿no? Y entonces ella lo guarda en una isla, guarda a su hijo en una isla y lo viste de mujer, ¿no? Es una obra extraordinariamente divertida, donde por otro lado aparece la fragilidad, la inestabilidad propia que es la marca propia del barroco. Es decir, hay una dudosa barrera o una dudosa frontera entre lo nuevo y lo viejo, entre lo masculino y lo femenino, entre lo vivo y lo muerto. También tuve el honor de versionar para el Teatro Nacional de Cataluña, el TNC Fuenteovejuna, una pieza extraordinaria que suele ser presentada como una obra sobre la voluntad del pueblo que se insubordina contra la tiranía, pero que es al mismo tiempo una obra, si se quiere, de legitimación del orden monárquico. Así, de algún modo así fue escrita. En todo caso, es una pieza que tiene personajes extraordinarios y una trama fascinante, y aquí nos encontramos al mejor Lope trágico, mientras que en La dama boba, pieza que también tuve la suerte de versionar para una dirección que hizo Elena Pimenta, el montaje de Fuenteovejuna lo dirigió Ramón Simó en Cataluña. Luego este montaje, esta versión mía, ha sido realizada por Arellano en distintos lugares, últimamente en Estados Unidos. Y como digo, tengo otra experiencia lopesca con La dama boba, que es una pieza que recomiendo vivamente. Es una obra tremendamente divertida, pero yo propongo a los lectores que se pregunten si realmente la dama está tan boba como parece, y qué es lo que hace boba a la dama, porque probablemente de lo que se nos está hablando es de un orden social en que la inteligencia femenina es castigada, es puesta bajo sospecha. Por supuesto que es necesario siempre en una lista como esta incluir al gran Cervantes, que es ejemplar como escritor y también como ser humano, que siempre es capaz de mirar con misericordia a los más desagradables, a los más feos, a los más extraños. Y yo llamo la atención en estas magníficas novelas ejemplares, entre las cuales tengo varias favoritas. Otra de ellas es El licenciado Vidriera, qué extraordinaria idea. Esa, la de un hombre que cree ser de cristal, ¿no? Pero llamo la atención sobre el coloquio de los perros. Yo tuve la ocasión de hacer también una versión teatral que se llama Palabra de perros, sobre Cipión y Berganza. A veces he llamado la atención sobre el hecho de que la derrota de Miguel de Cervantes frente a Lope es determinante en la historia del teatro español. Es decir, me parece que si Cervantes hubiera encontrado una forma teatral a la altura de su extraordinaria imaginación, como la encontró en la narrativa, probablemente habría aparecido otro teatro. Por supuesto, el teatro del Siglo de Oro es extraordinario, pero habría podido aparecer otro teatro. Llamó la atención sobre el hecho de que a Cervantes se le ocurre nada menos que poner en el centro de su relato a dos perros que hablan, ¿no? ¿Qué habría sido de un teatro español en que los perros hablasen, o en que hubiese seres humanos de cristal, ¿no? Como bien es sabido, el coloquio de los perros es una historia en la que dos perros descubren que hablan, ¿no? Y entonces uno de ellos, Cipión, reta al otro, a Berganza, que le cuente su vida
y que goce de ese placer del hablar, ¿no? A mí me parece, y eso es lo que intenté enviar en mi propia versión, que es extraordinario ese momento en que dos seres que hablan, dos perros que hablan, pero que han tenido que ocultarlo, porque ser un perro elocuente puede ser peligroso entre los perros y también entre los seres humanos, que encuentran esa ocasión y de algún modo se cuentan su vida el uno al otro y por tanto se la cuentan por primera vez a sí mismos. Es decir, creo que es de algún modo, o así la veo yo, una obra sobre el descubrimiento del hablar. Otro texto del gran siglo de oro que he tenido la suerte de explorar es El Diablo Cojuelo, la magnífica pieza de Vélez de Guevara, que es sobre todo conocida, esto es una narración y es conocida fundamentalmente por esa extraordinaria imagen por la que muchos escritores daríamos un brazo, que es la del diablo abriendo a su amigo, levantando a su amigo los tejados de las casas de Madrid para que su amigo vea lo que está ocurriendo en ellas y cómo las gentes viven de un modo puertas afuera y otra puertas adentro. Es una historia trepidante e interesantísima de dos tipos que viajan. Uno es un estudiante de Alcalá que se ha dedicado a cualquier cosa menos a estudiar, y el otro es un diablillo como de tercera división al que el primero ha sacado de un matraz, ¿no? Entonces esa extraña pareja viajan por los cielos y por los techos y por los suelos de Madrid en una historia fascinante, y yo tuve la suerte de versionarla para una compañía de payasos que se llama RUM, una compañía de payasos catalanes que hicieron un trabajo precioso con esta formidable obra. La historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, y pido a las lectoras y los lectores que busquen en este extraordinario documento aquel día en que Bartolomé de las Casas, en la isla de la Española, escucha el sermón de Montesinos. Y creo que este es uno de los momentos más emocionantes de la historia de España, cuando unos dominicos en la isla de la Española se reúnen y dicen: lo que está ocurriendo es, así utilizan esa es la expresión que ellos utilizan, se está dando un estrago de indios. O sea, los indios no están siendo tratados, los pobladores de estas islas, los pobladores originales de estas islas no están siendo tratados como seres humanos, están siendo tratados como animales de carga, están falleciendo por fatiga, por exceso de trabajo, por maltrato, incluso por violencia, y lo que está ocurriendo ha de ser denunciado. Y entonces los dominicos, que vienen, por cierto, de la ciudad de Ávila, se reúnen y eligen al más elocuente de ellos, a Montesino, Antonio Montesinos. El nombre es escrito de distintas formas. Yo creo que Bartolomé de las Casas habla de Montesino, y entonces le dicen que sea él el que defienda ese sermón pactado por todos ellos. Y entonces Montesinos sale a la palestra, y pronuncia ese discurso, ese sermón que es inmediatamente respondido en los días posteriores por los notables españoles de la isla, que le piden que se acercan al prior de los dominicos y le piden que a la siguiente misa se retracten de lo dicho, que el fraile ese que ha dicho eso en la próxima misa se retracte. El domingo siguiente, por supuesto, la misa está llena, todo el mundo está allí esperando a que diga Montesinos, y lo que dice Montesinos es: la semana pasada os dije esto, pues ahora os voy a decir más. Y entonces extiende la acusación, extiende la condena a lo que se está ocurriendo, y eso es causa de distintos movimientos
en que tienen luego, por cierto, también un papel otra orden, los franciscanos, y todo esto acaba de algún modo llega la noticia a Valladolid, el propio Montesino acaba informando al rey, y de ahí surge hay una reunión de Cortes que acaba llevando por cierto, muy dudoso sistema, muy dudoso, muy discutible y probablemente grave sistema de encomiendas. En todo caso, lo que a mí me interesó más es que se trata de un momento en que la propia españoles denuncian lo que se está haciendo y dicen esto no está yendo por el buen camino, esto no ha de hacerse así, esto no es cristiano, estamos siendo hipócritas, debemos corregirnos. Elegí estos textos y luego pensé, no he llamado la atención sobre ningún contemporáneo, y la verdad es que hay muchísimos de los que soy devoto lector, que me han entregado mucho y de los que me siento dependiente. Y podría mencionar 10, 100 más, ¿no? Pero bueno, voy a llamar la atención sobre aquel escritor en lengua española del que quizá mi deuda es mayor, ¿no? Y es Jorge Luis Borges, ¿no? Y estoy mencionando aquí el Aleph, y esta colección de cuentos la leí en mi adolescencia. Quizá tenía yo 13 años y me impresionó y me marcó decisivamente. Y cuando, como hace un rato, alguien me dice, vi tu obra La colección en Barcelona, y ahí sentí que estaba Borges, lo recibo con orgullo, porque creo que su capacidad para descubrir en este mundo nuestro laberintos y tigres y laberintos es extraordinaria, y sin duda, ¿no? Sin duda el Aleph, ese punto que reúne todos los puntos, está de algún modo en varias de mis piezas. Desde luego en la colección, que es una obra sobre una pareja que que ha hecho una colección que de algún modo quiere ser un punto que reúna todos los puntos, un mundo de mundos, un mapa del mundo, y está a punto de legarlo. Es una obra sobre la herencia, y yo me siento un pequeño heredero de Borges entre millones que hay, y una herencia es ante todo una responsabilidad, y creo que todos somos herederos de estos textos que hemos mencionado esta tarde.